Amigos televidentes, seguimos aquí. Recuerden, esto es Al Detalle, el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Recordándole que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, para que si usted se tiene que mover, pues ya sabe que por su celular usted puede seguir viendo. Y antes de continuar con la entrevista, no puedo dejar de felicitar a un hermano, a un canchanchan, a un hombre con quien he compartido buenos vinos, tanto aquí como fuera del país, que hoy llega a sus 80 años de edad. Me refiero al doctor Rafael Suberví Bonilla. Felicidades, hermano, un abrazo y de verdad que Dios siga protegiéndolo y dándole esa salud que mantiene hasta el día de hoy. Lluvia de bendiciones para usted y que se le peguen a Miguelina y a toda la familia, doctor Rafael Suberví Bonilla, Rafael Antonio Suberví Bonilla. Yo me uno a la felicitación en este cumpleaños del compadre Ofelio Suberví, y yo sé que la fiesta se inició ayer, pero terminará dentro de 2 meses. semana aniversario. Pero Cuya, hemos visto una situación que a mí, que me tildan de, bueno, hasta PLDista sin estar inscrito, y he sido un defensor y no he negado nunca mi amistad con Danilo y mi defensa a Danilo Medina, pero he visto ciertas debilidades en los últimos días del PLD hacia el partido, hacia el gobierno. Por ejemplo, Danilo ha planteado que los presidentes, que hay que dejarlo gobernar con una situación que no está llegando hasta aquí. Y luego vemos que fácilmente solicitan los locales, las escuelas, y educación las permite, y Danilo viene y arremete y contra Leonel Fernández, que ha caído muy mal esa declaración sobre el padrón. ¿Qué está pasando en el PLD a nivel de composición pública? No, a ver, el Partido de la Liberación Dominicana definió desde su Congreso que iba a ser una oposición constructiva. Y una oposición constructiva quiere decir ser crítico, pero ser con una crítica responsable y una crítica además verificable. Es decir, no todo vale, no queremos repetir el tipo de oposición que hizo el PRM contra el Partido de la Liberación Dominicana. Pero le dio resultado a ellos. Bien, perfecto. ¿Y por qué el método es tan importante como el resultado final. Y por lo tanto nosotros entendemos que ese no es el método adecuado. Okay. Precisamente, te voy a poner un ejemplo en economía. Los economistas del PRM cuando estaban en oposición decían que ellos dentro del presupuesto iban a ahorrar 120.000 millones, que no era necesario buscar nuevos préstamos y que por lo tanto con eso iban a financiar parte de las necesidades que se tenían. Déjemelo ahí porque la segunda parte yo quiero que lo dediquemos al final, ¿cómo ha sido? Sí. Una velocidad de endeudamiento significativa. Sí. Entonces nosotros no podemos criticar por criticar, sino hacerlo con fundamentos. ¿Por qué? Porque el Partido de la Liberación Dominicana tiene muy claro que es un partido con vocación de volver a ser gobierno. Y por lo tanto, hacer una oposición responsable frente a la sociedad nos permite que la sociedad pueda valorar efectivamente las ejecutorias de gobierno del partido, el partido en la oposición, y entonces poder nosotros conseguir nuevamente, digamos, la simpatía suficiente como para que la gente vuelva a confiar en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso no es casual. Sobre el padrón, que ha caído muy mal, hemos visto los voceros aquí y los voceros de la Fuerza del Pueblo reaccionar cuando se creía que había cierta tregua entre la Fuerza del Pueblo y el PLD con una posibilidad de acuerdo político para las elecciones del 24. Danilo pues le ha dado un tablazo a Leonel Fernández. Pero eso es normal en el proceso diario de la participación política. No siempre va a haber acuerdo en todo, ni siempre vamos a converger en todo. Es normal que haya crítica en ambos lados y por lo tanto tú puedes reaccionar de una manera o de otra. Entonces eso tú tienes que verlo como un proceso normal. El tema de alianza solo el futuro lo dirá. ¿Por qué? Porque eso va a depender del momento que el Partido de la Liberación Dominicana tenga un candidato o candidata. Yo te dije, yo tengo un candidato dentro de los aspirantes, que es Francisco, y espero que Francisco Domínguez sea el candidato. Una vez Francisco sea candidato del partido, ¿qué pensamos? Unificar el partido en torno al candidato. Fíjate que cuando se hacen mediciones ahora, te hacen el PLD y luego te hacen con Margarita, o te lo hacen con Abel, o te lo hacen con Francisco, o te lo hacen con Karen.
pero al final no tenemos un candidato. El PRM tiene un candidato definido, que es el presidente Luis Abinader, y la Fuerza del Pueblo tiene un candidato definido. Por lo tanto, no estamos en igualdad de condiciones para hacer comparaciones. Es cierto. Entonces, las comparaciones comenzarán a ser mucho más efectivas luego que el PLD tenga un candidato consolidado, una candidata consolidada. Te reitero, espero que sea Francisco Domínguez. ¿Cómo están, por cierto, los números? Porque usted, como es parte de eso, maneja los números a lo interno, porque siempre pues, las encuestas se hacen y se valora la posición de los candidatos. Claro, cuando tú haces una encuesta de cada 100 personas que tú encuestas, y esa es la tendencia de las aspiraciones del equipo que apoya las aspiraciones de Francisco, tú haces una encuesta y tú entrevistas a 100 personas. Normalmente las encuestas son 1.200, voy a poner un ejemplo de 100 personas. Sí. A esas 100 personas, tú le preguntas, ¿usted va a ir a votar por el PLD? Solo 18 de cada 100 te dice que sí. Es un proceso de un partido, no son unas elecciones nacionales. Cuando tú descompones y dices, de esos 18 que te han dicho que van a votar por el PLD, seguro van a votar por el PLD, 34 dicen que van a votar por Francisco Domínguez Brito. 27 dicen que van a votar por Abel Martínez y 16 te dicen que van a votar por Margarita, por Karen Ricardo en torno al 1 y por Maritza 0.8 más o menos, y Luis pues no marca, ¿no?, en ese tipo de encuesta, y el resto es indecisos. Ese es el margen que tú tienes para crecer dentro de ese 18 que tú vas a votar. Por lo tanto, la mayoría de las encuestas que tú ves y de analistas de opinión y que sacas son encuestas abiertas. Cuando tú haces una encuesta abierta, no es el que va a votar por el PLD, sino te dicen, ¿quién usted cree que va a ser el candidato? Okay. Es diferente decir, ¿usted va a ir a votar por el PLD? Sí. Correctamente. Es diferente. Y satisface ese 18% de cada 100 que se inclina por el PLD. Por supuesto, piensa que es un partido que está en oposición. Yo te estoy poniendo que es un 18% de los encuestados. ¿Cuál es la estimación que nosotros tenemos? Que vaya en torno a 400, 500 mil personas a votar. De hecho, quiero corregir la información. La información al día de hoy, porque me llegó hace un momento en lo que estaba aquí en la entrevista, son 562.929 ya verificados en el padrón. Verificados en el padrón. Que ya son del PLD. Confirmados de que efectivamente no están en ningún otro partido y que efectivamente son del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué Domínguez Brito? Mira, Francisco Domínguez Brito representa al interior del partido lo que es la interiorización de los valores que dieron origen al Partido de la Liberación Dominicana. Piensa que uno de los déficits que nosotros tenemos frente a la sociedad y la crítica y el cuestionamiento que hemos recibido es precisamente donde Francisco Domínguez suerte. Nadie puede cuestionar a Francisco Domínguez de haber hecho cosas indebidas desde las posiciones que ocupó en el gobierno. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que Francisco tiene experiencia de gobierno, tiene experiencia de haber sido ministro de Trabajo, ministro de Medio Ambiente, procurador general de la República, senador de la República, es decir, conoce el Estado, fiscal del Distrito Nacional con 30 años, mujer, enfrentar procesos muy complejos, al mismo tiempo como legislador hacer propuestas que hoy en día son leyes que hemos incorporado y que son leyes importantes, por ejemplo la devolución de gasto educativo a las personas que pagan la educación. Eso fue una iniciativa de Francisco Domínguez Brito, por poner solo alguna de ellas. Ahora que hablamos de la ley de extinción de dominio, el primero que habló de la ley de extinción de dominio fue Francisco Domínguez Brito y la necesidad de que tenía que aprobarse ese tipo de ley o las medidas que tomó desde el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces eso le da una experiencia de gobierno a Francisco Domínguez Brito y es un candidato que es difícil poder atacarlo sobre temas que ya ustedes saben que son temas que son muy sensibles. No significa que los demás son sensibles. No significa que los demás sean sensibles. Quiere decir que Francisco Domínguez Brito tiene mayores fortalezas desde mi punto de vista como militante, desde mi punto de vista como miembro de esa organización, que los demás candidatos que al mismo tiempo están terciando. Bueno, Cuya, con esa experiencia que usted tiene de haber pasado por importantes posiciones del Estado, como la Dirección de Impuestos Internos, el Banco de Desarrollo, ¿qué le dice a usted este proceso de aprobación por la comisión? Pero hemos visto que quienes han reaccionado a partir de anoche son diputados del PRM que no están de acuerdo con que se apruebe tan de pronto la ley de extinción de dominio.
A ver, yo creo que la ley de extinción de dominio, hay dos reflexiones muy importantes que han salido en la prensa estos días. La reflexión de Eduardo Jorge, muy bueno, constitucionalista, si han tenido la oportunidad de leerlo. Sí, comentada por Subero Isa, le hizo una promoción. La recomiendo porque hay que cuidar el tema de no entrar en contradicción con la Constitución. Y con el espíritu de la ley. Sí, claro. Bueno, tú eres abogado, tú puedes hablar con más propiedad que yo sobre este tema. Y la segunda reflexión es de Nacés Perdomo, también constitucionalista. Y Nacés Perdomo además enumera los elementos que entran en contradicción con la propia Constitución, incluyendo en su artículo de hoy que cuestiona el hecho de que se quiera darle tratamiento a la ley de ley ordinaria cuando es una ley que toca derechos fundamentales y por lo tanto, según la categorización de la Constitución, a partir del 2010 debe ser una ley orgánica. Y ser una ley orgánica quiere decir que tiene que tener una mayoría cualificada. Las dos terceras partes. Exactamente. Por lo tanto, lo recomendable aquí es un buen diálogo entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso para tener la mejor ley posible. Hay que recordar que ninguna ley es perfecta. Las leyes benefician y perjudican. Lo importante es tener una ley que genere menos perjuicios que beneficios. Y yo creo que ese es el punto que deberían ambas fuerzas políticas, bueno, ambas no, todas las fuerzas políticas en el Congreso, valorar, porque estamos hablando de que es un instrumento muy importante para la lucha no solo contra la corrupción. Estos días se enfocaron. Pero es que hubo un compromiso del presidente en la misma sede de los Estados Unidos en el país de que se iba a aprobar. Y hoy la Asociación de Bancos, tema que usted maneja muy bien, está planteando... En una de mis vidas anteriores he sido banquero. Exactamente, está planteando que no se puede aprobar una ley que porque su riqueza bien habida sean cuestionadas por cualquiera que quiera impugnarlo. Ese es el tema que preocupa a una parte importante de la sociedad, porque tú estarías llevando en una ley que es sancionatoria y confiscatoria elementos que no necesariamente corresponden a una categorización como la que quiere dar la ley. Y esa es la llamada de atención. Se podría convertir en una etapa de la venganza privada. Claro, ¿por qué no hay, por ejemplo, pena de muerte a partir de finales del siglo XIX en República Dominicana? Es un momento que se abolió la pena de muerte. Porque la pena de muerte sirvió para retaliaciones políticas. Pocas veces fue utilizada para una sanción frente a un hecho criminal consumado. Se te acusaba de traición a la patria, que era traición al gobernante de turno, que no era exactamente toda la patria, y automáticamente se te podía fusilar. Por lo tanto, se utilizaba como retaliación política. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de instrumentos que son muy poderosos en manos inadecuadas. Esa es, digamos, la gran reflexión. No recibió Guarocuya Félix ningún mensaje del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, vía la USAID, cuando estuvo impuesto interno, para que desde el gobierno se impulsara la aprobación de esa ley. No. Te voy a pedir, Guarocuya, sí. Estoy complaciéndolo, me siento un poquito mal porque quisiera decirle licenciado. No, pero oye, eso de licenciado suena feo. Primero nacemos con el nombre. Bueno, pues le voy a pedir nuevamente su audiencia para una pausa.